Es importante, hermano, que tengamos en cuenta todas las lecciones que hasta este momento se han visto en la serie de clases que se están dando de la confesión de fe. El día de hoy comenzamos a ver una doctrina que viene siendo el inicio de unos tratos especiales que Dios hará con el hombre. Son los tratos o las bendiciones de la salvación. La salvación, muchas veces, sé que de repente es común para usted, y si es nuevo en nuestra congregación, va a ser más común haber entendido la salvación como aquel ofrecimiento que hace Dios de llevarte al cielo. Entonces nosotros a veces aprendemos este concepto y así venimos, pues la salvación es ir al cielo. Pero cuando nosotros vemos en las Escrituras, la salvación no es únicamente el acto escatológico, el evento futuro, de que cuando tú mueras el Señor por la obra de Cristo te va a llevar al cielo, sino que es una serie de bendiciones que el Señor te otorga. Es como un abanico de muchos buenos actos, buenos dones que el Señor te da, porque son muchas las áreas que fueron dañadas por causa del pecado. El pecado no nada más te separó de estar eternamente en el cielo, sino que también el pecado te separó de tener una comunión con tu Señor, de poder tener un conocimiento capaz de poder identificar y agradarte al Señor, de poder ser su hijo, de poder ser su pueblo. Y hay una serie de áreas que el pecado corrompió y que Dios, para rescatarte, tiene que entonces darte una serie de bendiciones y dones. La salvación, entonces, son muchos actos que Dios te da, pero esos actos están basados en lo que nosotros conocemos como el pacto salutis o el pacto de Dios. Hasta este momento, hasta el capítulo número 9 de nuestra confesión de fe, hemos podido ver que el Señor ha planificado una salvación. Desde en la eternidad, Dios planificó en sí y con las tres personas, benditas personas, o las tres benditas subsistencias de la Trinidad, planificó la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo lleva ahora a desarrollar en la historia este plan que en la eternidad el Señor ha hecho? Lo que nosotros vemos, esa salvación se va a ver ya en los capítulos 10, 11, 12 en adelante, hasta el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 15, donde ya está hablando de todos los dones y los regalos de la salvación. Ser justificado, ser adoptado, ser hecho hijo de Dios, la santificación, tener fe, arrepentirte y vivir para el Señor. Todos esos son regalos de la salvación que tú, hermano, aquel que ha creído en Cristo, va a comenzar a experimentar. Pero el punto aquí es, y es la introducción, que inicia esos tratos de Dios para el hombre. ¿Cuál es la puerta por la cual entran esas bendiciones a la vida del hombre? ¿Dónde comienza a experimentarlo? Pues esa es la doctrina que hoy vamos a ver, que es el llamamiento eficaz. Dios llamando a los escogidos para que comiencen a experimentar de todas las dones y bendiciones que Él planificó y que por medio del Señor Jesucristo ganó, y que si no hubiese sido por representación de Jesucristo no lo pudiésemos tener, y que el hombre está incapacitado para poder tomarlo por propia voluntad, porque el hombre está corrompido. Estamos en este punto y ahora el Señor entonces nos dice cómo le otorga la salvación al hombre. Llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Robert Rollock describe el llamamiento eficaz de la siguiente forma. Es aquel acto por el cual Dios llama de las tinieblas a su luz admirable, del poder de Satanás a Dios en Cristo Jesús,
a aquellos que Él conoció desde la eternidad y predestinó a la vida por su simple favor, mediante la promulgación del pacto de gracia o predicación del Evangelio. El llamamiento eficaz es más que un llamamiento. A veces uno puede confundirse con la doctrina porque tiene como título llamamiento, pero en realidad es más que simplemente el acto de que te dice que vengas. Él hace una acción en ti, no nada más fuera de ti llamándote a través del Evangelio, sino que también hace una serie de actos en ti, en varias áreas dentro de ti, para que ese llamamiento que está haciendo contigo sea eficaz, o sea, cumpla la razón por la cual Dios te está llamando a ti. Ahora, la pregunta que tenemos aquí es, bien, el llamamiento entonces, este llamamiento que hace el Señor, nos da a aquellos que sean beneficiarios de esta bendición del Señor, de dar entrada al reino de los cielos y a todas estas bendiciones de la salvación. Pero la pregunta, ¿quiénes son aquellos que reciben este llamamiento? Nosotros vemos, hermanos, vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Déjenme buscarlo a mí. Mateo 22, 14. Creo que no lo anoté. Mateo 22, 14. Y este versículo, mis hermanos, nos da a nosotros la capacidad de poder distinguir entre conceptos que nos pueden hacer tener dudas de lo que significa esta doctrina y quiénes son los que son beneficiarios de ella. Mateo 22, 14 dice de la siguiente forma: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este llamamiento que nosotros vemos acá, muchos hermanos que objetan la doctrina de llamamiento eficaz, vienen y dicen, mira, la doctrina de llamamiento eficaz no es correcta, no es verdadera, porque como tú puedes ver, muchos son llamados, pero no todos esos llamados responden. Pocos son los que llegan a conocer y a aceptar al Señor. Hay que hacer una diferencia, hermanos, en cuanto a dos conceptos que la Biblia maneja, y son un llamamiento externo y el llamamiento eficaz, que no es únicamente un llamamiento externo, sino también que es un llamamiento interno. ¿Qué es el llamamiento externo del cual estamos leyendo en este texto? El llamamiento externo es la predicación del Evangelio. Cuando los siervos del Señor hablan y anuncian el Evangelio, ellos están pronunciando el mensaje de lo que el Señor en el pacto salutis, en el pacto de salvación, promulgó, aquella salvación por medio de su Hijo. Pero este llamamiento externo, como lo estamos viendo acá, no asegura que aquel que lo escucha recibirá y aceptará y se someterá a Jesucristo con amor y de forma voluntaria. Este llamamiento externo llega hasta los oídos, pero no es capaz de transformar a las personas, porque si fuera el problema de las personas un problema intelectual, si fuese nada más un problema de conocer, entonces les aseguro que muchos de nosotros no estaríamos acá. Esto no es un problema de conocer, hermanos. Dios no tiene que darte más inteligencia para poder aceptar. Es un problema natural, de esencia, es un problema más profundo,
es un problema en tu corazón. El pecado entró y corrompió no nada más el intelecto, sino también tu corazón. Por lo que no basta con que tú escuches el mensaje. Dios tiene que hacer algo más. No basta con que tú le enseñes a alguien y le digas el mensaje del evangelio, por más que lo pueda entender, si Dios no hace algo más que simplemente hacerle entender, esa persona nunca se transformará. Recuerdo, hermano, estaba yo trabajando y un compañero de trabajo me pregunta, Jonathan, ¿qué es lo que tú crees? Y yo le expliqué el evangelio. Y se le expliqué, me esforcé para que fuese lo más sencillo, sin ser simplista, de forma que él pudiese entender. Al final del momento en que yo le prediqué, él me dijo, ya va, lo que tú me estás diciendo entonces es que el mensaje del evangelio consiste en que Jesús murió y resucitó para que todo aquel que crea en él sea perdonado, incluso los peores pecadores. Y yo en ese momento dije, salvo, dije yo, hijo de Dios. Y yo dije, sí, yo ilusionado, yo ya estaba preparando ya la invitación para llevarlo el domingo a la iglesia. Cuando viene él y me responde, ¿en serio? No creo que sea así. Hermano, entendió, pero es que necesita más que entender, hermano. Tú se le puedes mostrar ese mensaje oculto y cuando tú se lo muestres te vas a dar cuenta que es ciego. Hermano, Dios tiene que hacer una obra especial. Y el llamado eficaz es esta obra especial para introducirte a esta relación salvífica con tu Creador. La confesión de fe, en el capítulo 10, en su primer párrafo, describe de una forma general en lo que esta doctrina consiste. Permítame leer, hermano, dice así. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. ¿Qué encontramos nosotros acá entonces en este concepto general de lo que es la doctrina del llamamiento eficaz? Nos va a hablar acerca de los receptores de este llamamiento. También nos dirá quién es el autor de este llamamiento, cómo lo hace, cuándo lo hace, y nos dirá la forma en que opera esta doctrina, cuáles son los medios que utiliza y de qué forma en específico se hace esta operación en el hombre. Comencemos, hermano, hablando de los destinatarios de esta bendición de Dios, de llamar a la salvación. Dice Romanos 8:28, el texto que nosotros leímos al principio, dice de la siguiente forma, hermano, leo para ustedes. Desde el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de sus hijos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La primera parte del capítulo 10, del primer párrafo, identifica quiénes son los destinatarios, los receptores del llamamiento, y dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tienen en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente. Son los elegidos del Señor. Solamente los elegidos del Señor serán los que experimenten la bendición de ser llamados eficazmente. El llamado general, aquel llamado que no transforma en sí mismo, es un llamado que todos experimentamos, tantos elegidos como no elegidos. Pero el llamamiento eficaz es un llamado especial que solamente van a experimentar aquellos que han sido predestinados desde la eternidad para poder experimentar esa bendición. El pacto de redención que Dios hizo en la eternidad se materializa en el tiempo a través de este momento especial en donde el Señor te llama a que comiences a vivir lo que es ser un hijo de Dios. En ese momento es cuando nosotros comenzamos a experimentar lo que es ser su pueblo. Hermano, no nacemos siendo ya salvos. Hay un momento en tu vida en donde tú experimentas haber pasado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Y a esa acción de ser llamado ahora a tú no ser enemigo de Dios, ya tú no estás reacio a su llamado, yo sé que muchos de ustedes pensarán y se dan cuenta cuántas veces no le predicaron, cuántas veces no le hablaron y ustedes eran reacios, pero de repente hubo un momento en donde hubo un clic, hubo un cambio en cómo tú escuchabas el mensaje y cómo tú lo recibías. De repente ahora ya tenías un hambre de conocer más del Señor. Ya no te fastidiaba escuchar acerca del Señor. Ahora querías comenzar a pasar más tiempo con aquellos que son parte del pueblo del Señor. Ese momento que ocurre ese cambio es el momento en donde el Señor te llamó y tú ves la diferencia. El llamamiento eficaz es eficaz porque regenera. Es un llamado que regenera. No es nada más que te intenta convencer con argumentos. No, el Señor va más allá y te da vida, aun cuando tú estabas muerto. Como dice Efesios capítulo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí algo a tener en cuenta de la confesión, y es que los escritores de la confesión, en ese momento, en los años 1600, comienzo de 1700, ellos, lo que era es el llamado eficaz, esa doctrina, la comprendían como una doctrina que abarcaba muchas más doctrinas, no era únicamente un llamado que Dios hacía, sino que dentro de ese llamamiento estaba comprendido lo que era la regeneración y lo que era la conversión. Hoy en día nosotros en cualquier libro de teología te vas a dar cuenta que hacen diferencia entre estas doctrinas y te las nombran de forma distinta y separada, pero en esos momentos, cuando ellos hablaban de regeneración o de llamado eficaz, te estaban hablando directamente y podían comprenderlo como un acto de darte nueva vida. Por eso estos textos en donde ellos van a citar en la confesión de fe, a donde hablan que el Señor te pasa de muerte a vida, te pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz,
aunque tú veas y tú digas, no, pero es que está hablando de nuevo nacimiento, porque me lo nombran en este capítulo del llamamiento eficaz. Es porque en su mente, en ese momento, lo comprendían de esa forma. Entonces, el llamamiento eficaz es eficaz porque da vida. No nada más te dice que vengas, sino que te capacita para que vengas. Aquel corazón que era reacio al Señor, ya no es reacio al Señor, sino que ahora es sensible a Él. Y no nada más sensible, sino que ahora desea de Él. Este cambio no lo podemos hacer y nos lleva entonces a preguntarnos, ¿y quién hace esta acción? La confesión nos responde y nos dice que aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida tienen a su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente. ¿Quién es el que hace este llamado? Dios. Pero más específicamente, hermanos, es Dios el Padre. La primera persona de la Santa Trinidad es aquella que viene y llama a todos aquellos que fueron en la eternidad escogidos. Acompáñenme, mis hermanos, a el libro de Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Y miren cómo dice este verso. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En este texto está diciendo que para tú haber llegado a tener una comunión con Jesucristo, el Padre de Jesucristo te llamó. Ciertamente, mis hermanos, nosotros no podemos diferenciar o dividir completamente las obras que hace Dios. No puedo decir que solamente el Padre hace una cosa y solamente el Hijo hace otra cosa, pero Dios ha decidido que las tres subsistencias tendrían tres distintos roles y en cada uno de esos roles iba a identificar cada acción a una de esas personas. El Padre llama, el Hijo viene y es el mediador entre el pueblo de Dios y el Padre, y el Espíritu Santo aplica lo que el Hijo ganó, lo aplica a su pueblo. En cuanto al llamamiento, para que podamos comenzar a ser pueblo del Señor, es el Padre, hermanos, quien te llama. Y tú dirás, bueno, pero eso qué tiene que ver, no le veo la diferencia que sea el Padre o que sea yo. Claro que sí, mi hermano. Muchas veces tendemos a ver que la obra salvadora la hace el Hijo. Y a veces el Hijo es el que es más exaltado en cuanto a la obra de salvación y casi que ves que se crea como una figura, como si el Padre fuese un hombre, un juez bravo que no puede tener relación con los humanos porque son pecadores y Él es santo, y entonces el Hijo tiene que salir a intermediar entre el Padre y los hombres, porque si no el hombre fuese solamente castigado por el Padre. Pero hermano, ¿qué nos está diciendo a nosotros la confesión? El Padre los amó. El Padre nos ha amado. Esta doctrina nos hace ver y tener esta confianza. El que nos llamó no nos odia, hermano. No nos odia. Desde la eternidad te vio y te amó. Él no fue que tuvo que enviar a su Hijo porque el pecado hacía que tuviese odio y no pudiese amarte. No, mi hermano. Dice la Escritura que Él, aún cuando nosotros éramos sus enemigos, nos amó. Y no lo hace de pura palabra. El versículo más conocido de la Biblia
Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que entregó a su Hijo. Yo soy padre, hermano. Una cosa es que yo me entregue por alguien. Otra cosa es que yo entregue a mi hijo. Hermano, cuando hace ese detalle en el libro de Juan, es diciéndote, él hizo el mayor acto de amor y te lo mostró. Y aquí nos lo está mostrando, hermano. Él te ama y él entonces llama a su pueblo para traerlos a una relación con él. En Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Entonces, es imposible para un hombre venir a entrar en una relación con Dios si el Padre no es el que lleva a esa persona a Jesucristo. Y luego en el versículo 37 aclara y dice que todo aquel que él trae al Padre vendrá a mí. Es categórico el Señor Jesucristo diciendo que la única forma en que podamos llegar a tener una relación con el Hijo es por medio de que el Padre lo llama. No puede haber otra opción y no puede haber otro camino. Y seguramente todo el que el Padre lleva al Hijo, Él irá al Hijo. Es eficaz ese llamamiento que el Padre hace y que nosotros reaccionamos a ese llamamiento de una forma voluntaria. Dice, ahora, ¿de qué forma el Dios hace esta obra? ¿Cuáles son los medios que el Señor utiliza para llamarte? ¿Será que Dios te llama simplemente así? De un momento dijo, bueno, yo quiero que ya esta persona sea salva, eres salva ya. De repente te aparecen ganas de ir a la iglesia y listo, y comienza a venir a la iglesia y tener relación con el Señor. La Biblia habla cuáles son los medios e instrumentos que el Señor utiliza para traerte a salvación y a esta relación salvífica con Él. La confesión responde esta pregunta diciendo, que se me perdió acá, dice así. Dice que el Señor llama eficazmente por su palabra y su espíritu. Por su palabra y su espíritu. Dios predestinó a quienes serían salvados, pero también predestinó los medios con el cual serían salvados. No únicamente serían salvados por medio de el llamamiento que el Señor hace, sino que también destinó cuáles son los medios, y son la palabra de Dios y el Santo Espíritu. Vean cómo dice el Señor en 2 de Tesalonicenses 2:14, hermano, yo se los leo. Dice así, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué Dios llamó para que alcancen la gloria del Señor Jesucristo? Por el evangelio, hermanos. El mensaje de Jesucristo siendo el intermediario para dar salvación a los que crean en Él, es uno de los medios que Dios utiliza para poder tener la entrada al reino del Señor. Pero no es únicamente ese el medio que el Señor utiliza, sino que Dios también utiliza a la tercera persona de la Trinidad como el agente que lleva a cabo este acto. ¿Cuál es la diferencia entre un agente y un autor? O sea, porque aquí dice que, y en la confesión nos muestra que el Espíritu Santo actúa como un agente. La diferencia entre agente y autor, hermano, viene siendo que, por ejemplo, en una obra literaria, el autor escribe la obra, pero el agente viene siendo el actor que entonces
hace actuación que el autor escribió. En la obra de la salvación, el Padre ha planificado y hace el llamamiento, pero quien actúa es el Espíritu Santo, dando vida a aquellos que son ordenados para ser salvados. Dice la palabra del Señor que, ya no, me perdí acá. Dice la palabra del Señor y en la confesión de fe, que quien nos convence a nosotros de que la palabra de Dios es verdad, no es mi capacidad de entender, no es la bondad del que me está hablando, sino que es el Espíritu Santo el que te convence de verdad. Él te convence de que tú eres pecador, hermano. Él te convence de que estás perdido sin el Señor. Pero también te convence de que Jesucristo es el único medio para ser salvo. Y no nada más te convence de eso, sino que te convence de que en Él hay salvación y que puedes confiar en Él y que si le sigues a Él, Él cumplirá lo que ha prometido. Esa obra es una obra del Espíritu y esa es lo que, acompañado con la proclamación del Evangelio, si el Espíritu Santo usa y hace esa obra de convencerte, se da el llamamiento eficaz. Esa es la gran diferencia entre un llamamiento general en donde simplemente está el hombre predicando el Evangelio y el llamamiento eficaz en donde Dios, utilizando la predicación, da convicción al que está escuchando, a quien Dios haya ordenado, elegido desde antes de la creación del mundo, y que en su momento lo llama y le da convicción de eso que ha escuchado, y en ese momento el Señor lo llama para salvación. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo opera este llamamiento? Y con esto vamos terminando. La forma en que opera este llamado. El pecado ha causado estragos en varias áreas del ser humano: mente, corazón y nuestra voluntad. No es únicamente entonces que no entendemos el Evangelio, sino que no queremos al Señor. Esa es la condición del hombre sin Cristo. ¿Qué hace el Señor? ¿Cómo es entonces que opera esta regeneración? El Señor hace tres obras, o sea, de la forma como la agrupé, hace tres obras internas que solamente puede hacer Dios, pues se necesita poder divino para hacerlas. A esa mente entenebrecida que la Biblia dice que tiene el hombre pecador, dice el Señor que la ilumina nuestra mente con la palabra del Señor. A ese corazón que está duro y esa voluntad que está rota y corrupta, el Señor hace que quita ese corazón de piedra y da un nuevo corazón. Leamos ese texto, hermanos, en Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Y si alguien lo tiene, mi hermano, puede leerlo para que me ayude si yo no llego antes. 36, 25 al 27, hermano. Dice 25 al 27. Ajá. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El efecto de que Dios te cambie es que tú entonces ahora andarás obedeciendo al Señor, pero por voluntad propia, mi hermano. Dios quitará el corazón de piedra, ese corazón que está duro hacia el Señor,
Y Él te da un corazón sensible, un corazón capaz de poder ahora escuchar de buena voluntad. Y no nada más estar dispuesto a escuchar, sino que hay anhelos ahora por el Señor. El que era el enemigo que no quería escuchar al Señor, ahora se vuelve la persona incesante que quiere estar delante de Él, que quiere buscarte, y tú te das cuenta de ese cambio, mi hermano. Entonces, de esta forma, el Señor cambia internamente al hombre, y ahora el hombre puede venir a Cristo con total libertad. El llamado eficaz no es eficaz porque te tuerce la mano, llevándote al Señor, porque Dios es más fuerte que tú y te lleva a Jesucristo para salvación. No hace así, sino que el Señor cambia tus afectos. Y después de que te dio ese cambio, que te dio una nueva vida, una nueva forma de pensar y de sentir y de disponerte al Señor, ahora te deja para que tú elijas, pero el cambio es tan eficaz que tú, sin lugar a dudas y sin lugar a errores, esa persona buscará al Señor, aceptará al Señor. Así entonces, vemos que el resultado de que esta obra se ha hecho en ti es que ahora tú libremente escoges al Señor. Y de esa forma, Dios te hace que tú busques al Señor, pero sin torcer tu libre albedrío. La lección que aprendimos la semana pasada con el pastor Luis. Bien, mi hermano. Entonces, este viene siendo el concepto que el párrafo 1 nos describe acerca del llamamiento eficaz, y viene siendo una vista muy general. En los 3 párrafos que vienen más adelante, va a detallar un poco más ciertas cuestiones y preguntas que aparecen al momento de que entendemos esta doctrina, y que van a ser de bastante bendición poder ver esas cuestiones y esas preguntas, y poder ver cómo el Señor da paz y una sana y bendita respuesta ante inquietudes bastante importantes que salen al entender esta doctrina. Entonces, mi hermano, vamos a orar para terminar y agradecer a nuestro Señor. Gracias, Padre, por